Mi hermano me rompió las costillas. Mamá me susurró, no te hagas el muerto, tiene futuro. Pero mi doctora ni se inmutó. Vio los moretones, me miró y dijo, ya estás a salvo. Luego contestó el teléfono. Estaba acurrucada en el suelo del baño, jadeando con las costillas rotas, cuando oí a mi madre decir desde la puerta, cállate. Arruinarás su futuro. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no tenía familia, solo testigos de mi dolor que se negaban a verlo. Pero mi doctora sí lo hizo y no se quedó callada. Antes de profundizar en esto, si les gusta este video, suscríbanse a mi canal y díganme en los comentarios desde dónde lo ven, se los agradecería mucho. Ayuda más de lo que creen. Me llamo Rachel Moore. Tengo 27 años y vivo en Indianápolis, Indiana, donde trabajo como maestra de primaria. Siempre he sido la más callada de mi familia. La buena. Me mantuve al margen de las peleas. Seguía las reglas y ayudaba siempre que mis padres me lo pedían, lo cual era frecuente. Pensé que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente invisible y lo suficientemente servicial, con el tiempo me ganaría su amor. Pero nada de eso importó la noche en que mi hermano menor, Zach, perdió el control. Y, en cambio, me culparon a mí. Nuestra familia siempre había girado en torno a Zach. Él era el hijo y el resto éramos solo pequeños planetas olvidados atrapados en su órbita. Tenía 24 años, un atleta en ciernes con un brazo de oro y un temperamento que podía brillar como un rayo. Mis padres, Deborah y Martin Moore, lo consideraban su legado. Depositaron en él toda su esperanza, su dinero y su amor. Todo lo que hacía era celebrado. Todo lo que rompió fue ejecutado. Me había mudado de nuevo a su casa 6 meses antes, tras el fin del contrato de mi apartamento. Me dije a mí mismo que era para ahorrar dinero para la entrada de mi propio apartamento. Pero la verdad es que creo que una pequeña parte de mí aún esperaba encontrar el hogar que nunca tuve. Era una esperanza tonta. La casa no era un hogar. Era un santuario para el ego de Zach y la negación de mis padres. Sus trofeos adornaban la repisa de la chimenea donde solían estar mis fotos. Su dieta especial alta en proteínas llenaba el refrigerador mientras yo comía las sobras. Mi padre hablaba de sus estadísticas de juego durante la cena. Mi madre se preocupaba por su horario de entrenamiento. Yo solo me encargaba de que la ropa estuviera lavada y los platos limpios. Vi las señales de advertencia. No estaba ciego. Vi cómo el mal humor de Zach podía arruinar una habitación en segundos. Vi el baile en la pared de su habitación, una historia que contó sobre una pelota de béisbol perdida que sabía que era mentira. Vi el miedo en los ojos de su novia antes de que dejara de venir. Lo vi todo y no dije nada. Porque en mi familia, callar era lealtad. Decir lo que pensaba era traición, y yo era una hija leal. La noche que ocurrió fue sábado. Zach jugó un partido de baloncesto de las Grandes Ligas. Uno de los últimos antes de que los ojeadores del draft tomaran sus decisiones finales. Perdió. Llegó a casa horas después. El olor a cerveza rancia se le pegaba como un abrigo barato. Tenía el rostro sombrío. Sus movimientos eran pesados y furiosos. Estaba en la cocina, limpiando las encimeras. Solo intentaba ser invisible para no interferir en su ataque. ¿Qué miras?, gruñó, tirando su bolsa de gimnasio al suelo. Nada, Zach. Solo estaba limpiando. Dije en voz baja. Abrió la nevera, cogió una cerveza y cerró la puerta de golpe. Toda esta temporada es un chiste. El entrenador es un idiota. Intenté ser útil. Intenté ser la buena hermana. Fue solo un partido. Ya los tendrás la próxima vez. Incluso logré sonreír un poco. No es que sea el fin del mundo. Fue mi error. La broma, por pequeña e inofensiva que fuera, fue la cerilla que encendió la mecha. Sus ojos, ya nublados por la ira, se oscurecieron. ¿Qué dijiste?, susurró. Fue un susurro aterrador, bajo y peligroso. Nada. Simplemente no pude terminar. Se movió más rápido de lo que pude procesar.
Me agarró la pechera de la camisa y me clavó los nudillos en la clavícula. Era mucho más grande que yo, mucho más fuerte. Me arrastró por el pequeño espacio de la cocina y me estrelló con fuerza contra el borde de la encimera de granito. El aire abandonó mis pulmones en una sola y dolorosa ráfaga. Un dolor agudo y punzante me atravesó el costado. Caí al suelo, con la vista nublada. Recuerdo el azulejo frío contra mi mejilla. Recuerdo intentar respirar con dificultad. Entonces llegó la patada. Echó la pierna hacia atrás y me dio una patada en el costado, justo donde había golpeado la encimera. Un crujido espantoso resonó en la silenciosa habitación. Un sonido que sentí en lo más profundo de mi ser. Luego nada. Me quedé en blanco. Cuando recuperé, el mundo era una neblina de dolor. Cada respiración era una nueva oleada de agonía. Seguía en el suelo de la cocina. Mi madre estaba arrodillada a mi lado, pero no me miraba a la cara. Estaba mirando hacia la puerta, esperando a mi padre. Rachel, susurró con voz urgente y fría. Viene tu padre. Tienes que levantarte. No podía moverme. Solo podía jadear. No puedo. No puedo respirar. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y no había compasión en ellos. Solo había miedo. Miedo por él. Escúchame, dijo. Su voz se volvió más grave. Tropezaste. Te caíste y te golpeaste contra el mostrador. ¿Me oyes? Digamos que tropezaste. ¿Sabes lo sensible que es? Esto podría arruinar sus posibilidades de entrar al draft. Él me destrozó y ella estaba preocupada por sus posibilidades. Logré arrastrarme, centímetro a centímetro, desde la cocina hasta el pequeño baño de la planta baja. Cerré la puerta con llave y me deslicé hasta el suelo, con el cuerpo temblando de dolor y conmoción. Podía oírlo susurrar afuera. El murmullo sordo de mi padre. Las súplicas desesperadas de mi madre. Isaac. Lo oí subir las escaleras y cerrar de golpe la puerta de su habitación. Se fue a la cama. Fue entonces cuando oí su voz clara a través de la madera de la puerta. Cállate, dijo mi madre. Sus palabras fueron un golpe final. Arruinarás su futuro. A la mañana siguiente, el dolor era algo vivo dentro de mí. No podía mantenerme erguido. No podía respirar hondo. Mi padre, Martín, me miró con cara de piedra. No hubo un ¿estás bien? No hubo un ¿qué pasó? Solo una orden fría y firme. Sube al coche. Te llevo a urgencias. Durante el trayecto, no me miró ni una vez. Se quedó mirando fijamente la carretera. Te caíste por las escaleras, dijo. No era una pregunta. Fue una orden. Eso es lo que les vas a decir. Tu madre es un desastre. Zack está muy preocupado por ti. No necesitamos más drama. Prométemelo, Rachel. Estaba tan agotada, tan entrenada para complacer, que simplemente asentí. Un solo asentimiento, sin lágrimas. ¿Qué era una mentira más? En la clínica, las luces fluorescentes me empeoraron el dolor de cabeza. Una enfermera me tomó los signos vitales y me preguntó qué había pasado. Recité el verso que me dio mi padre. Me caí. Bajé las escaleras. Las palabras me supieron a veneno. Entonces entró el médico. Tenía una mirada amable y una presencia tranquila y firme. Su etiqueta decía, Doctora Melissa Trent. Miró mi historial y luego a mí. Me presionó suavemente el costado y no pude contener el grito de dolor que se me escapó de los labios. Necesito una radiografía, dijo en voz baja. Pero primero, quiero que seas sincera conmigo. El patrón de moretones aquí no parece una caída. Se inclinó un poco más, bajando la voz. Rachel, ¿alguien te hizo esto? Me quedé paralizada. Mi padre estaba en la sala de espera, probablemente golpeando el pie con impaciencia, esperando que saliera con una receta de analgésicos y una historia que él pudiera controlar. Durante toda mi vida, mi familia me había observado, pero nunca me había visto. Vieron a una hija tranquila,
una ayudante conveniente, un problema potencial que debía abordarse. Pero esta mujer, esta desconocida, me miró con genuina preocupación. Vio mi dolor. Lágrimas que no sabía que tenía comenzaron a brotar de mis ojos. La presa que había construido dentro de mí empezó a resquebrajarse. No puedo, balbuceé, pensando en la ira de mi padre, las súplicas de mi madre, el futuro de Zack. El doctor Trent no insistió. Ella solo asintió. Bueno, después de las radiografías, regresó a la habitación y cerró la puerta. Puso las películas en la caja de luz. Pude ver las líneas oscuras e irregulares en la imagen. Tienes 2 costillas rotas y una fracturada, dijo con tono profesional pero amable. Este tipo de lesión requiere mucha fuerza, un impacto directo. Me tomó fotos del costado magullado con una cámara clínica. Luego se volvió hacia mí, con la mirada fija. Te lo voy a preguntar una vez más, Rachel. Tengo la obligación de denunciar. Eso significa que si creo que se ha cometido un delito, especialmente uno de abuso, estoy legalmente obligado a denunciarlo. ¿Alguien te hizo esto? El mundo entero pareció detenerse. Era yo contra ellos. Toda una vida de silencio contra esta única oportunidad de ser escuchado. Miré la radiografía de mis propios huesos rotos, la evidencia de lo que hizo. Miré a este médico que estaba dispuesto a defenderme cuando mis padres no lo hicieron. Con una voz apenas susurrante, le dije la verdad. Mi hermano. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pequeñas pero pesadas. Inmediatamente empecé a llorar, rogándole que no hiciera nada. Por favor, no. No lo entiendes. Destrozará a mi familia. Arruinará su vida. Su vida, dijo la doctora Trent con voz firme, pero con amabilidad. Rachel, te rompió las costillas. ¿Y tu vida? No puedo ni quiero dejarlo pasar. Mi responsabilidad es contigo, mi paciente. Y así, la decisión ya no era mía. Ella hizo la llamada. Notificó a los servicios de protección infantil porque yo vivía en la casa donde ocurrió el abuso, y ellos, a su vez, avisaron a la policía. Para cuando mi padre me llevó a casa, el mundo había cambiado. Había un coche de policía aparcado en la entrada. Trajeron a Zack para interrogarlo. En cuanto entré, la traición de mi familia fue instantánea y absoluta. Mi madre me miró con puro odio. ¿Qué hiciste?, gritó. Mi padre me agarró del brazo, clavándose los dedos. Te dije que te callaras. Tiene su cara a centímetros de la mía. Acabas de destruir el futuro de tu hermano. Espero que estés feliz, pero ya no te escuchaba. La niebla del miedo y la obligación por fin empezaba a disiparse mientras gritaban, concentrando toda su energía en proteger a su hijo violento. Pasé junto a ellos. Entré en mi habitación, saqué la maleta. Nunca la había desempacado del todo y empecé a guardar mi ropa. No tenía ningún plan. No sabía a dónde iría. Solo sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. Ya había hecho las maletas. Las primeras semanas fueron un caos. La doctora Trent fue mi punto de apoyo. Me dio el número de una red local de refugios para mujeres. No tenían espacio en su edificio principal, pero me ayudaron a encontrar un pequeño apartamento subvencionado al otro lado de la ciudad. Era diminuto y estaba casi vacío, pero era seguro. Era mío. Lo primero que hice fue solicitar una orden de alejamiento contra Zack. Estar en el juzgado, con las manos temblorosas mientras llenaba el papeleo, fue lo más difícil y liberador que he hecho en mi vida. Mi familia no se detuvo. Las llamadas y los mensajes eran incesantes. Mi madre me dejó mensajes de voz llenos de lágrimas sobre cómo estaba destrozando a la familia. Mi padre me enviaba mensajes amenazando con aislarme por completo, como si no lo hubiera hecho ya años atrás. Lo intentaron todo. Culpa, vergüenza, amenazas, incluso falsas disculpas de Zack, que probablemente escribieron ellos mismos. Bloqueé sus números. Todos. El doctor Trent me conectó con una abogada voluntaria, una mujer aguerrida llamada Sarah, especializada en casos de violencia doméstica. Sarah me ayudó no solo con los gastos hospitalarios,
sino también con los daños emocionales. La demanda y el informe policial llegaron a su liga de baloncesto. Su contrato fue suspendido indefinidamente a la espera de la investigación. Su futuro dorado quedó repentinamente cubierto de lodo que él mismo había arrojado. Empecé terapia. Hablé de todo, de las costillas rotas, sí, pero también de toda una vida de pequeños cortes, de la constante sensación de ser la segunda opción, del profundo dolor de ser abandonada emocionalmente por quienes se suponía que más me querían. Poco a poco, empecé a sanar. Colgué fotos en mi nuevo apartamento. Compré una plantita. Empecé a dormir toda la noche sin despertarme empapado en sudor frío. Meses después, vi una oferta de subvención para una comunidad local. Era para nuevos programas destinados a ayudar a jóvenes en riesgo. Una idea surgió en mi mente. Una idea que nació de mi propio dolor. Pasé semanas escribiendo una propuesta para un programa extraescolar para niñas de hogares con abuso o negligencia. Un espacio seguro donde pudieran ser escuchadas, donde pudieran aprender que sus voces importan. Conseguí la subvención. Llamé al programa El silencio debería hablar. El golpe final llegó aproximadamente un año después del asalto. Mi programa fue un éxito. Estábamos celebrando un pequeño evento comunitario de recaudación de fondos en una biblioteca local. Estaba en el podio, compartiendo un poco sobre nuestra misión, cuando las puertas traseras del auditorio se abrieron de golpe. Era Zach. Tenía mala pinta. No había conseguido un nuevo contrato. La demanda le había costado caro. Parecía más delgado, pero sus ojos reflejaban la misma rabia de siempre. Tú, gritó, señalándome. La sala quedó en silencio. Hiciste esto. Arruinaste mi vida. Todo por una estúpida caída. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, las mismas costillas que él me había roto. La vieja Rachel se habría encogido. Se habría escondido. Habría querido que el suelo se la tragara entera. Pero ya no era la Rachel de antes. Con calma, puse mis cartas en el podio. Bajé del escenario y caminé lentamente hacia el pasillo central para que todos pudieran verme con claridad. Me quedé allí, en el silencio del auditorio, mirándolo directamente. Luego me volví hacia el público de simpatizantes, padres y jóvenes a quienes mi programa ayudaba. Mi voz no tembló. Era clara y firme. Dije esto, recorriendo con la mirada los rostros atónitos. Era el hombre que me rompió las costillas. Dejé que las palabras calaran hondo. Luego dije la verdad final. Y esta es la familia que me dijo que me callara. El silencio en ese auditorio era ensordecedor. Absoluto. Más poderoso que sus gritos, más condenatorio que cualquier veredicto. En ese silencio, todos comprendieron. Los guardias de seguridad entraron y escoltaron con calma a un Zach derrotado y balbuceante fuera del edificio. Nunca volví con mi familia. Nunca busqué una disculpa ni una explicación. No las necesitaba. La vida de Zach no fue arruinada por mí. Lo arruinó todo por sus propias acciones. Mis padres no perdieron a una hija. La tiraron a la basura. Encontré mi paz, no en la venganza, sino en decir mi verdad. No necesitaba sus disculpas para sentirme completa. Tenía mi voz, mi trabajo, mi nueva vida. Y por primera vez, eso fue más que suficiente. Si alguna vez te han dicho que te calle cuando alguien te lastimó, si alguna vez te han hecho sentir pequeño para que alguien más se sintiera grande, esta historia es tu señal. No lo hagas. Mereces ser visto. Mereces ser protegido. Mereces ser escuchado. Y si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Asegurémonos de que nadie vuelva a sentir que tiene que sufrir en silencio. Tu voz importa.